Bien, buenas noches a todos los participantes. Buenas Vamos a, noches. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. vamos a continuar con la siguiente sesión sobre contrataciones modalidad AMPE, módulo 4. Bien, hemos quedado acá en garantías. Y las preguntas que tengan respecto al evento del día lunes y hoy, lo vamos a resolver al finalizar, a eso de las 21 promedio. Bien, continuaremos. Hemos quedado acá en garantías. Estamos en la parte o en el módulo número 1, o unidad 1, toda la parte de aspectos generales en procesos de contratación. Y luego ya vamos a ir avanzando la parte de los participantes y los últimos o las últimas unidades vamos a abarcar el DBC AMPE, su aplicación práctica y todo el detalle de los sistemas de evaluación que vamos a aplicar la siguiente semana. Bien. Para ello, obviamente es necesario contar con las normas básicas del SABS, el Decreto Supremo 181, que ya deben tenerlo todos los participantes. Si no lo tuvieran, hoy al finalizar van a subir a la plataforma el decreto, los últimos decretos que se han generado respecto a los cambios, y los modelos DBC AMPE, que ya va a estar en la plataforma, para utilizar a partir del viernes y la siguiente semana. Bien, continuaremos. Hemos hablado de garantías, ¿sí? Hemos dicho que la primera garantía, seriedad de propuesta, por el decreto 4285 del 15 de julio del año 2020 y en vigencia a partir del 4 de agosto, ¿sí?, de este año, o se omite en la presentación, ¿sí? Este decreto 4285 decía, se omite la presentación de la garantía de seriedad de propuesta. No decía hasta cuándo, es decir, no decía por cuánto tiempo, decía durante la pandemia, ¿sí? Pero con el decreto 4321 ya se aclara que la vigencia de este decreto, de este paso o artículo, es hasta el 31 de diciembre. Es decir, que en estos 4 meses, procesos de contratación, sea AMPE, licitación y otras, no se requerirá la presentación de la garantía de seriedad de propuesta. Esto está en el marco del decreto 181. Ha habido confusiones, les comento, me llamaron el martes ayer, que también si se puede aplicar esta omisión de no presentar el decreto, digo las garantías, para los procesos de contratación para servicios de auditoría, es decir, servicios de auditoría para el control o apoyo al control externo posterior, cuyo documento de proceso de contratación, el órgano rector es la Contraloría, y la Contraloría ha emitido un reglamento exclusivamente para servicios de auditoría. En este caso, el decreto 181 no se aplica, sino se aplica el reglamento que emitió la Contraloría el año 2008, que está vigente hasta la fecha. Pero el órgano rector de ese reglamento es la Contraloría, ¿sí? Y en 2 entidades, entre ellos uno que es Maya, Medio Ambiente, hizo la convocatoria hace 12 semanas atrás, y señala que se excluye la presentación de la garantía en el marco del decreto 4285. Entonces, tratamos de aclarar ayer y llamamos al Ministerio de Economía, al órgano rector, que es el Ministerio, la Dirección General de Normas de Gestión Pública,
donde dos técnicos nos contestan vía teléfono que este decreto 4285 es solo aplicable a los procesos que establece las normas básicas del SAPS y no el reglamento que emite la Contraloría. Bueno, ¿sí? Seguramente ya habrá observaciones posteriormente por la aplicación o la omisión de la presentación de esta garantía. Bien, pero en condiciones normales, a partir de enero 2021, obviamente se va a requerir la presentación de esta garantía, ¿sí? Equivalente al 1% del precio referencial. En consultorías es la mitad, 0,5 del precio referencial, ¿sí? Obligatorio esta garantía a partir de 200.000, mayores a 200.000, ¿sí? AMPE en este caso, ¿sí? En servicios discontinuos y consultores individuales de línea no se requiere la garantía de seriedad de propuesta. Ese es el cambio que dio este decreto 3548 del 10 de julio del año 2018. La vigencia, ¿sí? La garantía tiene que tener una vigencia de 30 días adicionales a la validez de la propuesta. Normalmente, una propuesta tiene validez de 60 días, si es AMPE. Si es licitación, podría ser 90 días, ¿sí? Entonces, esta garantía tiene que ser 30 días adicionales. Si son 60 días la validez de propuesta, entonces la garantía será por 90 días. Hay un intervalo de 30 días. Luego, las otras garantías, ¿no? Cumplimiento de contrato. Por norma, ¿no? Para suscribir el contrato se requiere que presenten la garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto suscrito, ¿sí? Si existieran pagos parciales, ¿sí? Que podrían ser consultorías, ¿sí? Pagos parciales, entonces se reemplazaría con la retención. En cada pago parcial, una retención del 7%, ¿sí? Que normalmente eso sería en AMPE. En cuantías altas, tiene que ser la garantía de cumplimiento de contrato. Todavía existe el derecho preferente, se llama, ¿sí? Para las micros y pequeñas empresas, APPs y otros, que equivale a la mitad del 7%. Ellos presentarán 3,5%, ¿sí? O retención. Para las empresas públicas que prestan bienes y servicios, retención, ¿sí? En servicios discontinuos, ¿sí? Se hará una retención del 7%. Servicios discontinuos son aquellos que no sabemos cuánto nos prestará en materia de servicios en un mes o cada mes, ¿sí? Estaba poniendo como ejemplo una agencia de viajes, que la MAE podía viajar 1 o 2 veces al mes, como también 20 veces, ¿sí? Servicios discontinuos, 7%. En consultoría individual de línea no se requerirá ni se hará retención por cumplimiento de contrato, ¿sí? Se dice el decreto 3548. La vigencia hasta la recepción definitiva. Bien, la otra garantía se llama correcta inversión de anticipo, que normalmente en cuantías altas se otorga un anticipo. ¿A cuánto equivale el anticipo? Dice, no mayor al 20% del monto suscrito. Ojo, 20%. Puede ser 10%, 15%, etc. Pero no puede sobrepasar el 20%. Si se le otorga el anticipo, entonces tiene que presentar una garantía de correcta inversión de anticipo equivalente al monto otorgado, ¿sí? Equivalente al 20% otorgado. Tengo una pequeña experiencia. Hace 3 años estaba trabajando en el órgano judicial Sucre, ¿sí? En una entidad que tiene que ver con la magistratura. Y cuando asumo el cargo, estaba en proceso varios contrataciones
que estaban financiados por COSUDE, Dinamarca, y ahí sí, España, es decir, el órgano judicial tenía el apoyo. Por ejemplo, COSUDE todavía sigue hasta la fecha con este programa que es conciliación, ¿sí? Vía judicial, que ha financiado la capacitación de los conciliadores. Dinamarca con la incorporación del CIREG, ¿sí? Y otros, ¿sí? El sistema de registro judicial, y otros estudios en materia penal para el órgano judicial. Y cuando asumo el puesto y veo que los procesos de contratación será por dar celeridad o porque estaban en cierre de gestión. Estoy hablando de hace 3 años atrás, porque luego iba a haber elecciones judiciales. Y otorgaron un anticipo que sobrepasó el 20%, ¿sí? Creo que era 30 o 40%, ¿sí? Entonces, mi persona asume y como unidad solicitante, que era la dirección a mi cargo, verifico los documentos, los papeles para el pago y veo que se había otorgado un anticipo del 30 o 40%. Hago una reunión porque les pregunté a los técnicos, a los que estaban trabajando, ¿sí? Y al DAF, porque en el órgano judicial hay un DAF, ¿sí? Un representante del DAF, para que me explique el motivo de este anticipo mayor al 20%. Bueno, yo les dije que la norma básica es clarísima, ¿sí? La garantía o el anticipo, ¿sí? Es máximo 20%, y aquí quiero que me justifiquen. El problema es que en toda entidad, y especialmente en el órgano judicial, había demoras en ejecución de los créditos, ¿sí? En este caso, creo que era de COSUDE, Suiza, y a fin de ejecutar el presupuesto, ¿sí? Habían otorgado ese monto con un informe. Ahí me he dado cuenta que no solamente en el órgano ejecutivo, ministerios o territoriales, desconocemos aspectos, en este caso de garantías, también el órgano judicial, ¿sí? Entonces yo lo primero que hice es recabar todos los antecedentes y enviar, ¿sí? A auditoría interna para fines de respaldo, ¿sí? Y que se justifique, ¿sí? En alguna medida, por qué se ha otorgado un anticipo mayor al 20%. Y al final, reunidos por acá y por allá, era para ejecutar el presupuesto. Parece que no han ejecutado, por decir, ese crédito, por decir, de 200.000 bolivianos. Y había que ejecutar hasta cierto tiempo. Y si no se ejecutaba, el órgano financiador COSUDE iba a hacer un proceso de recuperación, iba a hacer un daño económico, toda una historia. Porque se ha visto nomás que en el órgano judicial había cambio de magistrados por situaciones de carácter de incumplimiento. Y en ese entonces, 4 magistrados han sido suspendidos. Y la nueva, o los nuevos, sí, en ese estaba mi persona, hemos visto que había incumplimiento en materia de contratación. Y que habrá quedado porque nuestra gestión ha sido prácticamente el último año, ¿sí? Y ahí nos hemos dado cuenta, ¿sí? En algunas entidades, ¿sí? Todavía o desconocen o alguien instruye de que se dé un anticipo mayor al 20%. Entonces, bien, eso hay que tener muy en cuenta. La otra garantía es garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato de obras. ¿Sí? Esto es una garantía que se generó con este último decreto 181, solo para obras, ¿sí? Aquellas obras que tengan el precio más bajo, que sea inferior al 85%, se adjudica, pero tienen que presentar una garantía adicional, ¿sí? Y la última, la garantía de funcionamiento de maquinaria y equipo, que también es parte del decreto 181, que no había en las normas anteriores, ¿sí? Es para ver en qué medida, ¿sí? Garantizamos el funcionamiento de un equipo o maquinaria, ¿sí? Equivalente al 1.5%. Y eso tiene que estar según el plazo del contrato. Bien, hasta ahí hemos avanzado a garantías y vamos a hablar ahora
que es un tema importante, el precio referencial. Es un tema interesante el precio referencial porque es de especialidad, ¿sí? Primero, el precio referencial es competencia, es atribución de la unidad solicitante. La norma dice que la unidad solicitante estimará el precio referencial. Si es erróneo, este es el tema, ¿no? Si es erróneo, conllevará responsabilidades. Esa es la novedad de este decreto. Si nos hemos equivocado en determinar un precio referencial erróneo, podría haber problemas en materia de auditoría, ¿sí? Primero, el precio referencial es de carácter público, ¿sí? Que está publicado en el DBC, en la convocatoria. Es público. Anteriormente no era público, era confidencial, ¿sí? Pero a partir de este decreto 181 ya se consolida y es de carácter público, ¿sí? Segundo, el precio referencial, ¿sí? Tiene que ser un costo, ¿sí? Estimado en el marco del POA, presupuesto y el PAC, ¿sí? Donde no solamente es suficiente la cotización, ¿sí? O el sustento de esa cotización, sino tenemos que tomar en cuenta aspectos colaterales como los tributos, transporte, costo de instalación, inspecciones y otros. Estoy comprando, por decir, respiradores. ¿Sí? Estoy comprando respiradores. Soy un ente que estoy dentro del sistema de salud. El costo del respirador tendrá un monto X, pero tengo que adicionar el transporte. ¿Sí? Es decir, el transporte desde China, desde España, o bueno, veremos. La instalación. Cuando hablamos de instalación, el funcionamiento del equipo, está implícito en la misma capacitación a los servidores públicos que van a asumir o el manejo de esos equipos, ¿sí? Y otros. Entonces, la sumatoria de estos colaterales, ¿sí? Es el precio referencial, ¿sí? Y cuando hablamos de precio referencial, no solamente es una sola cotización, hay que hacer un precio de mercado, ¿sí? Una, dos, tres cotizaciones, es decir, y contar con un precio adecuado, un precio referencial adecuado, ¿sí? Para ello, tiene que contar con respaldo, ¿sí? Mi experiencia, nosotros, para retornar el 1 de junio a las actividades del ministerio donde estaba, ¿sí? Obviamente, para el personal a los servidores públicos, hemos hecho la compra de material de bioseguridad. Ahí estaban los barbijos, los guantes, etcétera, alcohol en gel, ¿sí? Por la cantidad de servicios públicos. Para no tener problemas, porque en junio ya era Vox Populi los problemas de material de bioseguridad, etcétera. Tenía que hacer un cuadro comparativo de 4 cotizaciones, pese que mi cuantía, ¿sí?, no llegaba ni a 20,000. Éramos promedio 120 servidores públicos, ¿sí? Calculando, hemos llegado a 18,000 bolivianos. Ok, no tiene PAC, no tiene SICOES, porque es menor a 20,000, ¿sí? Es una contratación menor, en otras palabras, directa. Pese que el decreto me señalaba en ese entonces, ahora ha cambiado, me decía que no requiere cuadros comparativos ni cotizaciones, nosotros hemos cotizado, ¿sí? Como digo, 4. Ya había precios de todo, ¿sí? Barbijos, pues sí, teníamos hasta de 3 bolivianos, 5 bolivianos, 6 bolivianos, etc. Hemos adecuado y hemos comprado para no tener problemas, porque todas las entidades estaban en la mira, ¿sí? Por un barbijo no generarnos problemas, ¿sí? Nos hemos respaldado con las cotizaciones, etcétera, etcétera, y hemos comprado. Creo que otras entidades no, porque ellos aducían que el decreto 181 en compra menor no menciona cuadro comparativo, es verdad, ¿sí? Pero la coyuntura exigía, por lo menos a la gente que estaba conmigo,
Parece que uno decía, no, suficiente uno, no, un cuadro comparativo. Porque estaban seguros que iba a ser, ¿sí?, posteriormente sujetos a control interno posterior a auditoría. Entonces, para no hacernos problemas, hemos hecho cuadro comparativo. Ahora ya está consolidado, ¿sí? El decreto 4308 del 10 de agosto menciona que la contratación menor se ha modificado, ¿sí?, donde ahora para la contratación menor a partir de 20.000 hasta 50.000, deberá publicarse primero en el SICORES, y ese manual va a salir este fin de mes, primera semana de octubre, y que hay que colocar el oferente, ¿sí?, o el proveedor, que tiene que estar en el SICORES, el precio referencial, obviamente, y se adjudicará, y si se presentan 2 o 3 o 4 propuestas, se adjudicará al precio más bajo. En otras palabras, ahora la contratación menor a partir de octubre es necesario cuadro comparativo. Y eso es lo que ha cambiado, que va a entrar en vigencia, como le digo, a partir de octubre, porque recién salió el instructivo para elaborar el nuevo RESAF. Entonces, eso implica, obviamente, sí, determinar un precio referencial adecuado. En servicios discontinuos es el precio unitario, ¿sí? Cuando se trate de obras, ¿sí?, si es mayor a 4 meses, hay que actualizar los precios unitarios de la obra, ¿sí? Puede que haya variación en materia, en este caso de materiales, ¿sí?, fierro, no sé, arena, cemento, y la norma te obliga a actualizar cada 4 meses, en caso de obras. Entonces, esto es un tema interesante, ¿sí? Al parecer, los problemas que hemos visto en estos 2, 3, 4 meses durante la pandemia, en algunas entidades no han realizado un adecuado precio referencial, ¿sí? No se ha tomado. Algo pasó, algo pasó. Uno ya puede suponer que los técnicos, o el RPC, o RPA, o la MAE, ha instruido sin aplicar correctamente la normativa en materia de contrataciones, especialmente precio referencial. Bien, continuamos. Métodos de selección y adjudicación, eso te establece la norma. Existen Licenciado, 5... una consulta. ¿Sí? ¿Aló? Licenciado, ¿Sí? una consulta. Respecto a lo que mencionaba sobre los precios referenciales, bueno, un poco, yo estoy en desacuerdo, ¿no? En un criterio totalmente personal, en que para compras menores se requiera hacer esos cuadros comparativos, y más en una pandemia, donde los precios fluctúan de los medicamentos, de los insumos, a como el proveedor quiere. Ahorita nosotros no estamos en posición de escoger un precio adecuado o no, uno tiene que comprar en el precio que encuentra, en el precio que le quieren vender. Entonces yo creo que parte de eso también es el desconocimiento y el no ser parte de las entidades en las que tenemos que ejecutar, comprar y ver, ¿no? O sea, es un criterio totalmente personal, pero eso pienso yo que obviamente de fuera es bien fácil ver, ¿no? Y juzgar, Uh-huh. pero ya cuando uno tiene que estar en cada institución, tiene que comprar, cumplir en el momento, todo cambia, ¿no? Cambia desde, yo le digo, a principio, en abril, en mayo, junio, uno tenía que comprar lo que había al precio que el proveedor quería. Y si quería, uno compraba así. Si no, el proveedor tenía 10 a 20 instituciones detrás de él para comprar desde los barbijos, le digo. ¿No? Entonces, Así yo creo es. que también es un poco de falta de objetividad el querer en una pandemia que no es, o sea, yo le acepto todas las medidas de control y seguridad en un panorama normal, ¿no? Donde uno puede escoger, puede hacer. Yo le digo que en pandemia y menos en temas de insumos de salud y salud, uno puede darse el lujo de escoger uno u otro. Ahora con lo que ya ha pasado un poquito el tiempo, sí, hay mayores insumos, pero ni bien la pandemia
empezó en Bolivia, realmente hemos vivido momentos difíciles porque no estábamos preparados para eso, o sea, ni el mercado, ni nuestros importadores con el cierre, inclusive de fronteras, ha sido bien complicado. No sé qué opina usted, pero la verdad que eso es lo que muchos hemos vivido. Sí, así es. Yo también he analizado, ¿sí? Alguien seguramente ha sugerido al órgano sector para que se emita el decreto 4308, ¿sí? Donde ya cambia la modalidad de contratación menor, ¿sí? Salió el primero de septiembre este decreto para que entre en vigencia en este mes de octubre. Tenía que entrar en vigencia hoy, 24, con el decreto 4323 que salió el 18 de septiembre, la anterior semana, el viernes, amplían los plazos todavía para presentar el reglamento y el manual de SICOES. Seguramente está demorando el órgano regulatorio, con un decreto lo están solucionando ampliando el plazo. Si bien decía 30 días hábiles, ahora ya dice 40 días hábiles, y eso estamos calculando para la primera semana de octubre. Algo pasó en el órgano rector, ¿sí? Para que a partir del 1 de junio, con el decreto 4245, levanten la emergencia por el COVID. Sí, hasta a mí me llamó la atención, porque en el mes de mayo, y hasta la fecha todavía seguimos con este problema, ¿sí? Lo que pasa es que el órgano rector, ¿sí?, no ha generado un mecanismo, ¿sí?, para la pandemia o el COVID-19 en materia de contrataciones para los entes vinculados al sistema de salud. Ministerio de Salud, gobiernos municipales, gobiernos departamentales, entes gestores, ¿no?, las cajas, etc. No daba una especie de línea, una directriz, simplemente decía que cada entidad deberá elaborar su procedimiento en el marco de la contratación por emergencia o la 4174 de la contratación directa. Evidentemente, la contratación menor, que no requiere, hasta la fecha todavía sigue vigente, que no requiere comparación de precios o cotizaciones, es para dar celeridad, agilidad, ¿sí?, a un proceso. Es decir, un proceso de contratación menor, yo les comento en mi experiencia, hasta podría durar 2 días, 3 días. Es decir, no amerita más, por la urgencia, por la celeridad. Y este decreto que cambia ahora y que obliga un cuadro comparativo, no va a durar 2 días, seguramente durará, pues, en función de las cotizaciones, mínimo 5 días, y todavía hay que publicar en el SICOES. Solo queda un día de plazo, un día hábil, para que se publique y se presenten las ofertas, ¿sí? Esa es la única diferencia. Hay que analizarlo desde las dos perspectivas. Evidentemente, en el mes de mayo, o digo marzo, abril, mayo, por la pandemia, había precios a todo dar, ¿sí? Esa es una verdad, ¿sí? La escasez de estos medicamentos. Si ustedes comparan, y lo voy a colgar acá en la plataforma, cómo aplicaron en Argentina, creo que no sé si es Perú o Colombia, la forma de contratación por la pandemia. Totalmente diferente, ¿sí? Acá no. Es decir, inclusive mi persona llamó al SICOES. Una cosa es el SICOES que está en la Contraloría en piso 6, aquí en La Paz, y otra cosa es el órgano sector que está acá en la Avenida Mariscal Santa Cruz, piso 13, en La Paz. Cuando yo llamé al SICOES, que está en la Contraloría piso 6, en la colonia Indaburo, al técnico especialista, en sentido de que si hay un comunicado de suspensión de plazos conforme al manual de SICOES, porque mi persona estaba en curso 2 procesos AMPE, ¿sí? Y nosotros hemos anulado, más bien que hubo un error en el DBC, y con ese motivo hemos anulado un proceso. El otro, ¿sí?, lo hemos tenido que cerrar en plena cuarentena, ¿sí?, porque era más bien orden de servicio, menos a 15 días. Pero imagino que otra entidad estaba en curso varios procesos y no salió ni un comunicado que diga
que por la pandemia los procesos de contratación e información de los formularios al SICOES, ¿sí?, eran suspendidos o deberán ser, etcétera, etcétera. No salió. No salió, y yo llamé en persona al técnico, decir, ¿qué hacemos ahora? No hay nada, hay que seguir. No podemos seguir porque a partir del 21 de marzo todo el mundo está en cuarentena, ¿sí? Algunos se fueron a sus departamentos. Hacer un proceso, la apertura, la comisión de calidad, imposible, ¿sí?, realmente. En cambio, el órgano de la Contraloría sí sacó un comunicado que durante la pandemia, sí, no se realizará la atención, etc. Ya saben que también a la Contraloría hay que remitir los contratos, hay que remitir al 5.º día en el sistema, ¿sí? Luego hay que enviar cada bimestre los documentos, hasta 10 de cada mes, ¿sí? Y la Contraloría ha sido más clara, decía que no se atenderá, que los procesos y la remisión de contratos será hasta que salga el comunicado. El comunicado salió en junio, y a partir de ahí, sí, pero el problema era, y algunos casos que estaban en curso, ha habido muchos problemas en materia de contratación. Primero, a partir de los entes rectores, ¿sí?, y segundo, también esa línea de llevar a cabo un proceso de contratación, ¿sí? Por un lado y por otro lado, obviamente hay ventajas y desventajas. Los que se han visto afectados son los entes que tienen que ver con el sistema de salud. Estoy hablando de un sedes de cualquier gobernación, ¿sí?, estaba en apuros, un gobierno municipal o el Ministerio de Salud, etc. Algunas entidades, obviamente, que no tienen que ver con salud, igual, ¿sí?, tenían que hacer las compras para prevenir, contener también respecto a personal que dependía de esa entidad. Sí, algunas entidades estaban en comisión, Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Ministerio de Gobierno. Pero hay que analizarlo desde esas dos perspectivas, ¿sí? Evidentemente ahora el decreto ya está aprobado. Que lo va a convertir en burocrático, puede ser. Que ahora un proceso de contratación menor no va a tener celeridad, podría ser, ¿sí?, por esta forma de ahora contratar. Solo que dice a partir de 20.000, pero hay que ver ahora el manual de operaciones SICOES, ¿sí? Todavía está en plena elaboración y hay que analizarlo. ¿Cómo será a partir del día o la primera semana de octubre? Muy bien, interesante pregunta, pero al finalizar vamos a ir absolviendo las otras preguntas vinculadas a lo que vamos a avanzar hoy. Muy bien. Ahora vamos a hablar de métodos de selección y adjudicación. Es una competencia también de la unidad solicitante. Al determinar el precio referencial, también ellos tienen que determinar el método de selección que se va a utilizar. Cuando es AMPE, ya en el modelo DBC ya está inserto el método de selección. Primero, son 5 métodos, ¿sí? ¿Cuál es? Calidad, propuesta técnica y costo. Significa que se adjudica al mayor puntaje. Entonces, es una evaluación de la propuesta económica y la propuesta técnica, ¿no? Hay las condiciones adicionales, la sumatoria y el puntaje más alto. Es un método que siempre ha existido. Anteriormente simplemente se llamaba calidad y costo. Ahora lo han incorporado calidad, propuesta técnica y costo. Luego tenemos calidad, ¿sí? Solamente se evalúa la propuesta técnica, ¿sí?, la calidad de la propuesta técnica. Luego, presupuesto fijo, ¿sí? Presupuesto fijo significa que el proponente no puede presentar una propuesta económica porque ya la entidad define el monto a pagar, ¿sí?, que normalmente se aplica para todos los consultores individuales de línea, método de presupuesto fijo, porque ya existe una escala salarial que se llama cuadro de equivalencia para consultorías de línea. Entonces, la entidad ya define el monto que va a ser remunerado al consultor de línea. Por tanto, solamente se evalúa su propuesta, ¿sí?, técnica, y obviando la propuesta económica. En otras palabras, ya no presenta la propuesta. Menor costo, sí, está vinculado a consultorías, ¿sí?
es decir, se adjudica a estos servicios, ¿sí?, de consultoría que tengan menor costo, ¿sí? Consultoría por producto, aplicamos menor costo, ¿sí? Precio más bajo, en este caso el menor costo, ¿sí?, se adjudicará, ¿sí?, en este método. O también el último, el que más se utiliza, el precio evaluado más bajo, ¿sí? Prácticamente en todos los procesos, en su mayor parte, eligen este método, ¿sí? Precio evaluado más bajo. Significa que el método de cumple y no cumple la propuesta económica más baja y se aplica o se adjudica al precio más bajo. En estos últimos tiempos, ¿sí?, cuando se hace una adquisición de bienes o activos, por decir, equipos, sillón giratorio, escritorios, estantes, etc., al aplicar el precio más bajo, a veces se tiene el problema de que, ya saben que la vida útil de equipos o de mobiliarios, ¿sí?, será 5 años, o depende, un equipo es 4 años, 5 años, su vida útil, de normas contables. Resulta que al segundo o tercer año ya está deteriorado, el sillón giratorio ya no tiene la rueda. ¿Qué pasó? Que se ha comprado procedencia, ahora estoy imaginando, chino. Entonces, en algunas entidades, y en estos casos, prefieren aplicar calidad, propuesta técnica y costo, ¿sí? Aunque tenga la oferta económica más baja, ¿sí?, prevalece la calidad y la sumatoria de técnica y económica se adjudica al puntaje más alto. Y acá vamos a ver, ¿sí?, cuáles son los métodos que establece en la modalidad AMPE. En los DBCs, ¿sí? Por ejemplo, en DBC modalidad AMPE bienes, solamente establece 3 métodos de selección. ¿Cuál es? Calidad, propuesta técnica y costo. Calidad y precio evaluado más bajo. Precio evaluado más bajo. Solamente 3 métodos establece el DBC. En obras, lo mismo. Calidad, propuesta técnica y costo. Calidad y precio evaluado bajo. En este caso, en estos DBCs, no aplica presupuesto fijo ni menor costo, tanto en bienes como en obras. Luego, en servicios generales, solamente se aplica 2 métodos. ¿Cuál es? Calidad, propuesta técnica y costo, y precio evaluado más bajo. En el DBC excluye menor costo, presupuesto fijo y calidad. Cuando se trata de consultorías, personas jurídicas, ¿sí?, se aplica prácticamente todos los métodos, excepto el precio evaluado más bajo, ¿sí?, en consultoría. Luego, en consultoría individual, en este caso, puede ser de línea o producto, solamente se aplican 3 métodos. ¿Cuáles son? Calidad, propuesta técnica y costo, calidad y presupuesto fijo. En el DBC ya excluye el menor costo y el precio evaluado más bajo. En consultorías, supervisión técnica de obras, ¿sí?, se aplica 4 métodos, excepto el precio evaluado más bajo, ¿sí? Y así sucesivamente. Ya esto lo vamos a ver en la siguiente semana, ¿sí?, cuando analicemos, desglosemos un DBC, y la forma de aplicación de estos métodos de selección. Por ejemplo, en seguro, lo he puesto en rojo, ¿sí?, aplica solamente un método en seguro. ¿Cuál es? El precio evaluado más bajo. No aplica menor costo, no aplica presupuesto fijo, ni calidad, ni propuesta técnica y costo. Lo mismo en medicamentos, ¿sí? En medicamentos solamente se aplica el precio evaluado más bajo, ¿sí? Y no aplica los otros 4 métodos. Inclusive en medicamentos, precio evaluado más bajo y por ítems, ¿sí?, por ítems. Estos son los cambios que se ha dado con el decreto 4272, que a partir del 14 de julio tenemos un nuevo DBC de medicamentos, como también bienes y obras, ¿no?, por el factor de ajuste que han incorporado. Y luego el otro método, que es para arrendamiento, igual,
solamente se aplica el precio evaluado bajo. Ese es un cuadrito de control que tiene que conocer la unidad solicitante. Y si no lo tiene este cuadrito, ya el mismo DBC establece estos métodos de selección. Y como verán, prácticamente sí, en ninguno de los modelos DBC están los 5, ¿sí? O están 4, o están 3, o 1, como en estos casos de seguro, medicamentos, arrendamiento. Muy bien, y esto es de especialidad de la unidad solicitante. Obviamente, sí, la unidad solicitante es una parte técnica, ¿sí? Tiene que coordinar con la parte administrativa porque los que manejan el decreto 181 es el área de contrataciones, ¿sí? Los especialistas en contrataciones, donde tiene que coordinar y asesorar, ¿sí?, la selección o determinación del método, en este caso de adjudicación y selección. Bien. Luego tenemos la parte de adjudicación por lotes, ítems, tramos y paquetes. Como su nombre indica, en bienes se aplica lotes, ítems. En obras se aplica tramos y paquetes. ¿Sí? Eso dice la norma. ¿Sí? Una sola convocatoria en casos de ventaja técnica y económica. Esto he puesto, ¿no?, como cambio último del decreto 3548, donde en licitación internacional, que no es objeto de este módulo, ¿sí?, se aplicará por tramos, obliga por tramos. Pero nosotros vamos a ver AMPE, que nuestra cuantía va a ser de 50.001 hasta 1.000.000. Que si se va a aplicar ítems, claro que sí. Lotes, claro que sí. Obras, puede ser, puede que haya obras de 300.000, de 500.000, hasta 1.000.000. ¿Sí? A ver, cuando hablamos de tramos, esto es un tema interesante, y esto se da normalmente en cuantías altas, que también podría ser en cuantías bajas. Lo que pasa es que, como ejemplo, y lo hemos vivido nosotros, en mi experiencia, que hemos adjudicado varias carreteras. Primero, no había esta forma de lotes o ítems, porque todo era por el total. Hasta el año 2004, todo era por el total. A partir del año 2004, con el decreto 27328 del 31 de enero del año 2004, del famoso compro boliviano, se han creado estas figuras de lotes, ítems, tramos. Paquetes luego se complementan. Todavía no había paquetes. Luego se complementan por las experiencias vividas, ¿sí? Hasta antes de estas figuras o estas formas de adjudicación, todo era por el total, ¿sí? Una obra, ustedes saben que una obra en materia de carreteras, transporte, se adjudica mínimo de 30 a 80 hasta 100 kilómetros, ¿sí? Promedio 50. Las gobernaciones especialmente, ¿sí?, las prefecturas en ese entonces, adjudicaban promedio 60, 50, 80, 100 kilómetros. Pero, como era por el total, muchas obras no llegaban a cumplirse conforme al plazo del contrato. Y el contrato decía, esta ejecución de este asfaltado de 50 kilómetros en 2 años, por decir, se convertía en 4 años o el nunca acabar. En La Paz hemos vivido hace más de 15 años una obra llamada La Paz Viacha. ¿Sí? Digo, Viacha hasta la frontera con Chile, ¿sí?, era 100 kilómetros. Pero no han podido, apenas llegaron a 20 kilómetros. Ahí nos damos cuenta de la capacidad de nuestras empresas, no están para asumir tramos mayores a 50 o 100. Y esa obra no llegó a su fin, tuvo problemas, y solamente llegaron 20 kilómetros, era Viacha Charaña, ese es un asfaltado. Teníamos otras obras similares, ¿sí?, pero cuando ya salió por tramos, en esta experiencia, eran 50 kilómetros, y lo hemos dividido en 3 tramos, tramo 1, tramo 2, tramo 3, porque ya salió la norma. Y esos 50 kilómetros lo hemos dividido en 3 tramos, cada tramo promedio 15 a 18 kilómetros. Entonces nosotros hemos vivido esta forma de contratación, y cada empresa se adjudicó 15 kilómetros, la siguiente 18 y la siguiente 17, por decir, total 50. Esta obra tiene nombre y apellido, se llama Viacha, Ayacachi Sorata en La Paz.
se han adjudicados 3 empresas grandes, el plazo de ejecución de esos 15 kilómetros era de 850 días, así en el contrato. Hemos lanzado el año 2004, iniciaron en el 2005 y terminaron al 2008. Excelente. Si hubo un contrato modificatorio, era un tiempito adicional, y surtió efecto esto de tramos, ¿sí? Y nuestras empresas sí estaban aptas para realizar tramos promedio 15 a 20 kilómetros. Es uno de los obras que nosotros hemos inaugurado con este decreto, ¿sí? Y no hubo problemas. Hemos velado la calidad, había competencia de estas empresas. Hemos llegado a conocer varias empresas nacionales, se asociaron, como siempre, ¿no? Copesa, Minerva, Concordia, Sosico, etc. Y ASA, Apolo, tantas empresas que participaron y surtió esta forma de tramos. Esto de paquetes es la viceversa, ¿sí? Nosotros teníamos varios procesos de electrificación en el norte de La Paz. Sí, por favor, si podía cortar su micrófono. Ok. El caso de paquetes, en el norte de La Paz, la CAF financió todo el norte paseño, y parte también de otros departamentos, la electrificación. ¿Sí? Un proyecto de electrificación no tiene un costo máximo de 200.000, 150, 200.000, hasta 300.000. El caso del norte de La Paz era el Madiri, ¿no? Santa Rosa de Chayana, San Miguel de Bala, Uchupiamión, me acuerdo el nombre todavía. Hemos lanzado las licitaciones o las convocatorias de 200.000, 150.000. No se han presentado. ¿Sí? No se han presentado porque es un lugar inhóspito, el Madiri, ¿sí? Norte de La Paz, parte de Beni. ¿Qué hemos hecho? Hemos conjuncionado 2, 3 paquetes, digo, procesos en un paquete. Obviamente recién se han presentado, sí. Entonces, es una forma también de ejecutar en materia de obras por la cuantía. Bien, eso dice la norma, hasta la fecha está vigente, sí. Y en materia de bienes, claro que sí. Si queremos comprar material de escritorio, o lo hacemos por lotes o por ítems. Eso lo vamos a ver en el DBC cuando ya veamos un ejercicio. ¿Sí? Por ítems, ok, ítem que no cumple, se declara desierta, ¿sí? Inmediatamente la siguiente convocatoria, que ya no va a ser la misma cuantía. Normalmente llega a la cuantía inferior, que sería contratación menor, si es que lanzamos en amplio. Bien, acá dice, presentación de propuestas separadas para cada ítem, lote, tramo o paquete. ¿Sí? Podrá adjudicarse separadamente a uno o varios proponentes. Ahí puede darse un proponente, puede adjudicar un tramo o 2 tramos. ¿Sí? Si uno o más lotes, ítems, tramos o paquetes no se adjudicarán, se declara desierto. Ok. ¿Sí? Y el que corresponda, se procede a un nuevo proceso según la modalidad que corresponda. Esa es la novedad, ¿sí? En esta forma de adjudicación por lotes, ítems, tramos y paquetes. Bien. Existe esta otra figura denominada rechazo y descalificación de propuestas, que también está en el DBC y en la norma básica del SAFS. ¿Cuándo se rechaza una propuesta? Se rechaza cuando la propuesta fuese presentada fuera del plazo, ¿sí? Fecha y hora, y o en lugar diferente al establecido al DBC. Esto de fecha y hora, obviamente, a nosotros nos trajo problemas porque no había, pues, una hora exacta, ¿sí? Es decir, y como en ese entonces el pliego de condiciones, ahora el DBC, ¿sí? El pliego de condiciones de hace 15 años decía que la hora oficial es del convocante. Si estaba adelantado, ni modo. Si estaba atrasado, ok, sí. Sí, hola. Adelante. Una consulta, dicen, cuando es por ítems, una contratación que tiene varios ítems, y si se adjudican, digamos, algunos ítems y a otros no, ¿todo se declara desierto o solo los ítems? Solamente los ítems, no todo. Solamente los ítems, que pueden ser, no sé, de 20 ítems, se adjudican 15 o 18. Dos ítems no han sido adjudicados, se declara desierto.
una nueva convocatoria para esos 2 o 3 o 5 ítems. Si la cuantía es amplia, ok, debe ser. Si la cuantía es concentración menor, ya conforme a normas, sí, de manera directa. Entonces, solamente a los ítems. Muchas gracias, Liz. Muy bien. La fecha y hora, ¿no? Eso es normal. La verdad es que no sabemos quién tiene la hora exacta. ¿Sí? Esa es una realidad. Hay una variación de 1 o 2 minutos. Entonces, si presenta fuera de la fecha y hora, se rechaza la propuesta. Eso dice la norma. ¿Sí? Y también, ¿cuándo se descalifica? Se descalifica cuando incumplen en la declaración jurada, en este caso el formulario 1, presentación de propuesta. Si no presenta, se descalifica. O cuando la propuesta técnica o económica no cumple las condiciones establecidas en DBC, causal de descalificación. O cuando la propuesta económica excede el precio referencial, se descalifica. O cuando producto de la revisión aritmética de las propuestas económicas existiera una diferencia superior al 2%, entonces se descalifica. O cuando la validez de la propuesta no se ajusta al plazo mínimo requerido. ¿Sí? Si pedimos 60 y nos dan, no sé, por 50 o 30, descalificamos. O cuando no presenta la garantía de ser propuesta, si es que fuese requerido. ¿Sí? En algunos casos no se requiere, cuantías bajas, no es obligatorio. O cuando la garantía de seriedad de propuesta no cumple las condiciones establecidas, ¿no? Plazos, montos. O cuando el proponente presente 2 alternativas, no hay el caso del plan A o plan B, ¿sí? O cuando presente 2 o más propuestas. Se descalifica cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones, tachaduras, ¿sí? O cuando se presente y se considere errores no subsanables. Entonces se descalifica. Eso está en los DBCs y en AMP. En el mismo DBC habla también de errores subsanables y no subsanables. ¿Sí? La norma cambió. Anteriormente, por ejemplo, el reglamento de la Contraloría mantiene todavía los 4 o 5 incisos de errores subsanables. ¿Sí? Anteriormente la norma decía, primero el concepto se mantiene. Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, ojo, no sustanciales, sean accidentales o de forma. ¿Sí? La clave es que no afecta la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Si no afecta la legalidad, la solvencia de las propuestas, se considera error subsanable. Y la norma anterior y actualmente en el reglamento de la Contraloría, por ejemplo, habla la falta de numeración correlativa, subsanable. La falta de rúbrica en alguna de las hojas por parte de la propuesta, subsanable. O la carencia de si se ha solicitado un original y 2 fotocopias, y presentan una, analizan, subsanable, y así. En cambio, el decreto 181 no menciona esos incisos, lo ha, en este caso, derogado, y solamente este concepto. Entonces, la comisión de calificación, ¿sí?, analizará cuán subsanable es en las propuestas esos errores. Cuando se trata de error subsanable, supongamos la falta de numeración, la falta de rúbrica, etcétera, en la propuesta, subsanable, pero ya he visto ahora mi experiencia, mucho depende de la comisión. Si en la comisión de calificación están, por decir, imaginaremos 3 auditores o 2 auditores, no es subsanable. Para ellos, por ejemplo, la falta de rúbrica no es subsanable. Ok. O si nombramos miembros de una comisión de calificación, yo no digo en otros términos a los filósofos, van a analizar, obviamente para ellos todo es subsanable. ¿Sí? Mucho depende de la comisión de calificación. ¿Sí? Y cuando emitan un informe como error subsanable, significa que en el proceso mismo tienen que subsanar esa observación. En otras palabras, presentarán pues, o sellarán o rubricarán ya las hojas, ¿sí?,
en el transcurso para emitir el informe de la Comisión de Calificación y señalarán que los errores detectados como subsanables y durante el proceso se ha, bueno, entre comillas, subsanado. Esa es la condición. Entonces, por eso es que, ¿por qué? Porque no afecta, ¿sí? No afecta, la falta de una rúbrica no afecta la solvencia de la propuesta. Ese es Licenciado, una consulta. a la Comisión de Calificación. ¿Sí? Adelante. O sea que si el error está como subsanable y faltaba una rúbrica, por así decirle, la comisión tiene que hacerle rubricar a la empresa. Así es, se tiene que subsanar. Pero eso, ¿en qué parte del decreto de los DBCs menciona? No dice específicamente en el decreto, sino en el informe de la comisión y en el DBC señala que esos errores subsanables tienen que ser, entre comillas, subsanados. Por eso es que la comisión tiene que colocar el informe, se considera subsanable durante el proceso, hasta antes de la formalización, ya tiene que estar subsanado. Pero, licenciado, ¿eso no sería alterar esa propuesta? No está alterando, simplemente está corrigiendo esa rúbrica y también la numeración. ¿Sí? Por eso es que la comisión tiene que determinar por qué es subsanado. O si fuera la carencia de una firma, ahí hablamos ya de que es causable de eso. ¿En qué medida se considera subsanado? Es que ahora está abierto. ¿Sí? Ya no menciono los 4 o 5 incisos. Entonces, si alguna comisión de calificación dice, para nosotros la falta de rúbrica no es subsanable y lo sustentan bien, ok, el RPA analizará si realmente ese informe es contundente y se descalifica. Entonces, un poco esto está abierto. Si consideran subsanable, la condición es que tienen que subsanar. Y dígame entonces, licenciado, si por ejemplo para la comisión de calificación la falta de una rúbrica es subsanable, tiene que sí o sí hacer que la empresa vaya a subsanar eso antes de emitir el informe. No en por el transcurso, en el transcurso, porque en el informe de la comisión ya tiene que mencionar que existen A, B, errores subsanables. No es que lo que pasa, Licen, es, yo le digo por qué, porque por ejemplo, si yo encuentro un error subsanable en un documento en una propuesta, yo menciono en el informe, ¿no? Menciono que ha habido esa omisión, póngale, ¿no? De firmar, pero lo pongo, ¿no? Y que en criterio de la comisión es subsanable de acuerdo a tal artículo y todo aquello. Pero Sí. si yo al finalizar subsano esa firma, ya lo que la comisión ha observado ya no es palpable al momento de que hagan la auditoría, ¿no? Claro. ¿Y no sería mal interpretado aquello? No, normalmente nosotros cuando aplicamos, porque nosotros tenemos 1 o 2 días máxima para evaluar en sesión reservada. ¿Sí? Entonces colocábamos ahí que se ha determinado 2 errores subsanables el informe de RPC o RPA. Y ahí abajo decíamos que para fines de proseguir el proceso de contratación, el proponente deberá subsanar los errores detectados. Es una recomendación. Y en ese transcurso se tiene que subsanar el proceso, los documentos observados. Ahora, la misma comisión de calificación en sus competencias, en la sesión observada, cuando hay dudas o hay que aclarar algunos aspectos, dice también que puede convocar al proponente, ¿sí?, para aclarar aspectos técnicos, legales o administrativos. Eso dice, es una competencia de la comisión. Pero cuando convoca, tiene que convocar a todos, ¿sí?, y al interesado o al afectado tiene que decir, me tiene que aclarar estos aspectos. Que ahí también se puede determinar y subsanar si es que fuera algún caso parecido a errores, ¿sí?, aclarar, ¿sí? Puede haber errores de tecla, aspectos que se presentan en una propuesta. Es otra forma también de aclarar y a fin de subsanar el proceso de evaluación, que es competencia de la comisión.
Bien, al finalizar, vamos a seguir, anótense las preguntas, abarcaremos porque estamos contra el tiempo y vamos a resolver las preguntas que tengo. Acá dice, sí, que todo error considerado subsanable no será causal de descalificación y será consignado en el informe de calificación. Eso dice la norma y en el mismo debe ser, con la justificación respectiva. Bien. Hablaremos ahora de la otra figura que es declaración desierta. ¿Sí? Que es otra figura. ¿Cuándo se da la declaración desierta? Cuando no se hubiera recibido ninguna propuesta. Obvio, ¿no? Si no hay propuestas, desierta. O cuando todas las propuestas excedan el precio referencial. ¿Sí? Si es superior, causal de declaración desierta. O cuando ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el DBC. Ahora, es la última causa que es novedad, que salió recién, sí, con la 181. El proponente adjudicado que incumpla la presentación de documentos o desista de formalizar la contratación, esto ya es para la formalización del contrato, y no existan otras calificadas, también es causal de declaración desierta. Ahora, se declara desierta, ¿sí? Las unidades solicitantes y administrativas analizarán las causas de la declaración desierta. Es decir, si ha sido porque todo el mundo ha presentado un precio referencial superior, significa que nuestro precio referencial o nuestro estudio o diseño no está acorde al precio del mercado, ¿sí? O algún requisito. Entonces, tienen que ajustar, ¿sí? A fin de viabilizar la siguiente contratación. Porque ya no sería normal que se declare 2 veces una convocatoria desierta. Implica que no estamos cumpliendo ni el POA ni el PAC. ¿Sí? En materia de licitación, por ejemplo, por lo menos son 2 meses hasta la adjudicación. Entonces, es nuevamente volver a licitar. Pero la norma ya salió, ¿sí? Que cuando se declara desierta 2 veces, se aplicará la contratación por excepción. ¿Sí? Cuando son 2 veces. Antes no había esa causal, ¿sí? Para que lleguemos a la segunda convocatoria desierta, igual significa no cumplir los plazos programados en el POA y el PAC. Toda declaración desierta, acá dice, debe ser publicado en el SICOE. No solamente, ¿no? Todas las actividades que se suscitan en un proceso de contratación, obligatorio publicar en el SICOE. Bien, y hay otra figura denominada suspensión, cancelación y anulación. Pero es importante, muchos han aplicado estas figuras en esto de la pandemia, porque ameritaba nomás suspender o cancelar un proceso. Por ejemplo, ¿sí? Asumen tanto MAE, RPC o RPA, ¿sí? Los 3 pueden anular, cancelar o suspender mediante una resolución expresa, técnica y legalmente. Tiene que haber un informe técnico, un informe legal, se traduce en una resolución y se realiza la suspensión, cancelación y anulación. Por recomendación primero de la unidad solicitante o comisión de calificación, está claro, no dice unidad administrativa o área de contrataciones, dice unidad solicitante o la comisión. Son las instancias que pueden recomendar una anulación, suspensión o cancelación. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta antes de la suscripción del contrato o emisión de orden de compra y orden de servicio. Por favor, al coordinador de plataforma, si podríamos acallar el micrófono. Bien. Dice antes de la suscripción del contrato o emisión de orden de compra u orden de servicio. Hemos visto casos, ¿no?
gestiones anteriores, tratar de subsanar cancelando, anulando, ¿sí? Pero luego de la suscripción del contrato, es decir, no se ha hecho, no se ha pagado, no hay daño económico, ¿sí? Se ha anulado el proceso o se ha cancelado, pero eso se ha realizado en alguna entidad cuando ya han suscrito el contrato. Cuando suscrito el contrato ya no existe esta figura de anular, cancelar, ¿sí? Es antes del contrato, emisión, orden de compra, orden de servicio. Y esto hay que publicarlo en el SICOES, hay que publicar la resolución, hay que publicar en el SICOES, mesa de partes. Y en algún otro medio, si amerita, la entidad no asume responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados. ¿Cuándo se suspende? Primero, por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Hablaremos de la pandemia, ¿sí? Algunas entidades han suspendido en el mes de marzo, parte de abril, el proceso, porque existían razones de fuerza mayor, ¿no? La pandemia, ¿no? Que esto no ha permitido la continuidad del proceso, ¿sí? Si han suspendido, por decir hasta el mes de junio, entonces se reanuda el proceso nuevamente en junio o julio, ¿sí? Nuevamente con otro informe justificando y se reanuda. En algunos casos, por ejemplo, municipios que estaban contratando en el mes de enero y febrero el desayuno escolar, ¿sí? Algunos municipios han suspendido y otros han cancelado. Han cancelado, ¿por qué? Mucho más cuando ya salió directrices en materia de sistema educativo que se realizó la clausura, ¿se acuerdan? En el mes de agosto. Entonces, esto también por razones de fuerza mayor, ya se cancela el proceso, que significa que ya no hay necesidad de realizar la contratación, se extingue la necesidad, entonces se cancela el proceso. O anulación. Acá la anulación tiene un concepto diferente, uno piensa que se anula y ya no va, ¿sí? No, cuando se anula un proceso de contratación, ¿sí? Significa es por incumplimiento o inobservancia a la norma de contrataciones. Que podría ser también error en el DBC publicado. Normalmente nos damos cuenta, publicamos en el SICOES, hacemos una nueva revisión y hay errores, no sé, de cuantía, errores de cronograma de plazos, o algún error en vez de colocar precio referencial, el literal es diferente al numeral. Cualquier error que se detecte en el DBC, hay que anular el proceso, ¿sí? Significa, si es error en el DBC, la entidad deberá publicar nuevamente la convocatoria en el SICOES. Si es por incumplimiento, es decir, antes de la firma del contrato, la MAE o el RPC detecta, o RPA detecta incumplimiento, inobservancia a la normativa, ¿sí? Entonces, tienen que anular el proceso. ¿Hasta qué instancia? Hasta el vicio más antiguo, ¿sí? Significa que ha sido una evaluación o la comisión de calificación evaluó y hay un error, y nuevamente tiene que volver a evaluar la propuesta o las propuestas, vicio más antiguo, y proseguir. Eso denominamos anulación. Y en alguna instancia, alguna autoridad superior, una MAE, confundió que anular significa cerrar el caso y ahí se va. En este caso, para cerrar, extinguir la necesidad es la cancelación. Bien, y esto es potestad de las tres instancias, ¿no? MAE, RPC y RPA. Muy bien. Ahora vamos a abarcar la parte de margen de preferencia, ¿sí? Esto es una novedad. Primero que margen de preferencia ya existió con el decreto 27328 del año 2004, 31 de enero, donde crean el famoso compro boliviano. Entonces, en ese entonces, desde el 2004, el compro boliviano era otorgar preferencia a la producción nacional o a empresas que apliquen el costo bruto de producción. En sus inicios, los años 2004, los porcentajes eran diferentes, ¿sí? Actualmente, digo, con el decreto 2016, digo 2753 del año 2016, se modifican los porcentajes de preferencia. En ese entonces, en AMPE, ¿sí?
Producción nacional, 10%. Si se veía que la empresa aplicaba producción nacional indiferente de los insumos, ¿sí? Entonces se le otorgaba el 10%. Estamos hablando de muebles, prendas de vestir, etc. Producción nacional incentiva a la empresa 10%. Por tanto, si su propuesta es 1.000.000, multiplico por 0,90, será 900.000. Si la empresa demuestra el costo bruto de producción, es decir, mano de obra, materia prima, maquinaria, etcétera, costo bruto, si el porcentaje es entre 30 y el 50, yo le doy un margen de preferencia del 25%. Por tanto, voy a multiplicar por los 0,75. Si es 1.000.000, será pues 750.000, que para fines de evaluación podría ser adjudicado. Si esa empresa u otra me presenta un costo bruto de producción mayor al 50%, el costo bruto será 35%. Por tanto, multiplicaré por 0,65. Entonces, es una forma de motivar, promover, ¿sí?, la producción nacional. ¿Sí? Acá mismo, ¿no?, hay una instancia que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, Promueve Bolivia, ¿sí?, donde es una instancia de certificación y demostrar el costo bruto o producción nacional. Bien, este es el decreto del año 2016. Y luego ha ido cambiando, ¿sí? En materia de obras lo mismo, era el 5% margen de preferencia, si es que era una empresa unipersonal, con este decreto de hace 2 años, 5% margen de preferencia, multiplicará por 0,95. Si son asociaciones accidentales, entonces, si socios bolivianos son mayores al 51, 5%. O en una empresa existen socios bolivianos mayores al 51, 5%. Con el decreto 3189 del año 2017. Luego, este año, sí, se crea el decreto de la reactivación económica, decreto 4272, del 23 de junio del año 2020, de hace 3 meses atrás, donde modifica los márgenes de preferencia a todos los anteriores, incorpora un 5% adicional en margen de preferencia en AMPE, ¿sí? Por ejemplo, si es producción nacional, ya no es 10%, sino 15%. Por tanto, multiplicaré por 0,85. El costo bruto, ¿sí?, ya no es 25, ahora es 30%. Multiplicaré por 0,70. Si es mayor al 50%, 40%. Multiplicaré por 0,60. Esa es la novedad que generó este último decreto del mes de junio, de hace 3 meses. Por tanto, los DBCs en materia de bienes, obras, y ahí incorporan también productos farmacéuticos o medicamentos, se tienen que ajustar a estos nuevos porcentajes. Por eso que se modificaron los últimos DBCs, cuya vigencia es a partir del 14 de julio de este año. Para las pequeñas y microempresas se mantiene, algo pasó, ¿sí?, mantiene el 20% de margen de preferencia. Si no, estos son para las empresas, ¿sí? Bien, pero en realidad, como decía el día lunes, ¿sí?, no solamente es crear este margen de preferencia, porque también es el incentivo con el financiamiento para la producción nacional, ¿sí?, el financiamiento que en esta coyuntura creo que no existe tal financiamiento. Por tanto, la aplicabilidad de este decreto 4272, ¿sí?, no se está aplicando en un porcentaje aceptable. Entonces, en obras lo mismo, ¿sí?, tanto en AMPE y en licitación, también cambia. Si bien era el 5% anteriormente, con este decreto 4272 incrementa al 10%. Si la obra vale 1.000.000, con este factor de ajuste, si es empresa unipersonal o son socios bolivianos mayoritarios o en una asociación accidental, los socios son mayores al 51, entonces se aplica el 0,90 y se multiplicará por 0,90. Si es 1.000.000,
su propuesta económica para fines de evaluación será 900.000, pero para la firma de contrato será el monto presentado en la propuesta. Entonces, para este caso, que también va a haber un ejercicio, existe ya en la plataforma un ejercicio. Acá pues un ejemplo bien sencillo, para fines de asimilar, de una producción nacional de adquisición de guardapolvos, ¿sí? Para el sistema de salud, por decir. Y he puesto 3 interrogantes o 3 incisos. El inciso A era simplemente, ¿sí?, determinar la empresa ganadora sin aplicar factor de ajuste. En el inciso B era aplicar factor de ajuste. Y en el inciso C, determinar qué empresa es la ganadora con los factores de ajuste. Estamos colocando como ejemplo 3 empresas, ¿sí? Confecciones Aliaga, Costuras Andrade y Taller de Bordados SRL. Cada uno tiene su propuesta económica, 429.000, 429.500 y 430.000. Sin aplicar el factor de ajuste, ¿sí? Por prelación, la empresa ganadora es Aliaga, primero, ¿sí? 429.000. Pero ahora voy a aplicar factor de ajuste. Resulta que la empresa Confecciones Aliaga, ¿sí?, todos los insumos son importados, es decir, no es producción nacional. Por tanto, multiplico por 1. Se mantiene los 429.000. En cambio, Costuras Andrade sí es producción nacional. Entonces, multiplicaré por 0.85. Entonces, su propuesta económica será 365.075. Pero la empresa Taller de Bordados SR tiene un costo bruto de producción mayor al 50%. Entonces, multiplicaré su propuesta económica por 430.000 y su oferta será 258.000. Empresa ganadora, con el precio evaluado más bajo, es 258.000. Para la firma de contrato será por 430.000. Un ejemplo sencillo, ¿sí? En la plataforma estamos colocando 2 o 3 casos parecidos, ¿sí?, donde ustedes en el marco del decreto o con estas diapositivas van a ir simplemente haciendo operaciones, ¿sí?, multiplicar por el factor de ajuste y determinar a la empresa ganadora. Y eso se llama... Licenciado, una consulta. Sí. Para la aplicación de estos márgenes de ajuste, en el caso que usted daba, por ejemplo, de los mandiles, ¿cada una de las empresas o la empresa que solicite se le va a aplicar o a todas por Claro general, que sí. en general? No, en el DBC tienen que solicitar. En el DBC hay un formulario, hay un casillero, dice, margen de preferencia, ok. Si no solicitan la aplicación, no se va a aplicar ni se va a evaluar con el margen de preferencia. Eso está en el DBC y eso señala, ¿sí? Ok, Entonces, gracias. esa es la condición. Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, hasta acá, ¿sí? Hasta acá quedaremos, ¿sí? Hay un ejercicio sobre esto, ¿sí? Y eso quería comentarles. Y eso también debe estar en la plataforma. El sistema de evaluación, ¿sí? Primero, va a existir tarea 1 y tarea 2. Cada tarea equivale a 10 puntos. Y acá estamos colocando una tarea esta semana. La siguiente va a ser la tarea número 2. Existen foros, foro 1 y foro 2. Foro 1 esta semana. Los foros valen cada foro 5 puntos, 2 foros 10. Las tareas o trabajos a 10, 20. Total 30. Y la evaluación final, o el examen, sobre 70 puntos. Entonces, totalizamos 100 puntos. Conversando con la coordinadora, y eso es correcto, vamos a hacer también una evaluación de la asistencia. Supongamos que les falta algún punto, estoy imaginando 2, 3 puntos. La ponderación de la asistencia podría subsanar esa falencia. Y por eso es que la asistencia
va a ser evaluada. Muy bien, con esta aclaración del sistema de evaluación, quedaremos acá y ahora sí vamos a resolver las preguntas que ameritan. Preguntas sobre lo avanzado hoy y lo anterior, el día lunes. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una consulta sobre el foro 1. Perfecto. Dígame. En el punto 2, nos habla sobre la comisión de calificación, pero en licitación pública. ¿Está bien eso? No, AMPE, por favor. AMPE. Ah, ¿Qué ya, viene la a modific- ya. Ya, Ya. aclare, este es un módulo AMPE, ¿sí? Yo tengo varios ejercicios de licitación, de AMPE, de directos, de excepción. Tal vez no lo he acomodado para AMPE. Entonces, todo lo que hagamos en este módulo o en este evento de contratación AMPE, sí, solamente AMPE. Obviamente, si está ligado a licitación o compra menor excepción, está abierto, ¿sí? Porque las contrataciones no son exclusivamente AMPE, pero acá vamos a abarcar todo lo que es AMPE, ¿sí? Vamos a desglosar el DBC AMPE y vamos a conocer con los ejercicios cómo hace un sistema de evaluación, cómo se califica, cómo se aplican los formularios, etcétera, etcétera. Bien, ¿otra pregunta? Bueno, no existiendo preguntas, Licenciado, quedaremos acá. Adelante. tengo una consulta. Hola. Sí, adelante. En el tema de garantías, licenciado, la Ya, primera diapositiva que nos estaba presentando, en sí, la columna vigencia, dice 30 días adicionales, validez propuesta. ¿A qué así se es. refiere eso, licenciado? Ya. En todo proceso de contratación, por decir AMPE, sí, en el mismo DBC señala la vigencia de la propuesta o la validez de la propuesta. Validez de la propuesta, el proponente tiene que colocar, estamos imaginando, 60 días calendario. ¿Ya? Por tanto, la garantía tiene que ser 30 días adicionales o superior. Si la validez de la propuesta es 30 días, entonces la garantía será pues por 90 días. No puede coincidir la garantía con la propuesta en materia de días o validez. Tiene que haber un intervalo de 30 días superior a la validez de la propuesta. Toda propuesta tiene una vigencia, que normalmente son 60 días. ¿Otra pregunta? Gracias, Liz. Muy bien. Dice, una Sí, consulta. adelante. En el tema de garantías, tanto de cumplimiento de contrato o garantía de buen funcionamiento del equipo, si el proveedor, el proponente, presenta una garantía superior al porcentaje de fijado, ¿hay algún problema con eso, Licen? No, no hay problema. Y eso también, en esa etapa de la verificación de documentos, ustedes saben que la comisión de calificación actúa primero en la primera etapa, que es sesión reservada, y luego en la compulsa de los documentos, donde solicitan ya los documentos, y también la misma comisión, juntamente con área jurídica o legal, evalúa. Y ahí ven que la garantía de cumplimiento de contrato es superior a lo solicitado, entonces considera válido o como sea subsanable, ¿sí? Siempre y cuando no sea inferior. Si es inferior, causal de descalificación. Si es igual o superior, no hay inconveniente. Bien, otra pregunta. Perfecto. Vamos a continuar el día viernes. Hoy hasta mañana estoy subiendo a la plataforma las normativas que hemos mencionado. Y imagino que todo el mundo ya tiene su decreto 181.
Obviamente, no con los últimos cambios que hemos visto el día lunes, los últimos decretos que salieron, y creo que van a seguir saliendo, sí. El último decreto que salió, la 4323 del 16, o del anterior día 15 o 16, y del 18 de septiembre, son decretos últimos y recientes que lo van a tener que compilar en este nuevo texto ordenado. ¿Sí? Bien, y eso lo van a tener mañana en la plataforma, así como los DBCs con los cuales vamos a trabajar mediante las prácticas de evaluación y calificación. Muy bien, con esto hemos terminado la segunda sesión Zoom. Nos veríamos el día viernes a las 19:30. Hasta el día viernes. Gracias por su participación. Hasta el viernes, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. No se olviden de colocar en su chat. Buenas noches. Coloquen en el chat su asistencia. Bueno, licenciado. Hasta el viernes. Buenas noches a todos, licenciados, buenas noches. Licenciado Quisguet, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Licen, buenas noches. Sí, sí. Buenas noches, sí, se escucha. Buenas noches. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Han tenido algún problema con la conexión? No. No. Y no lo veo al docente. El docente nos dijo al iniciar los cursos que teníamos que poner nuestro nombre en el chat y creo que muchos nos salimos sin poner nuestro registro. Ah, ya. Eso, entonces Sí. ya acabó la clase, ¿verdad? Sí, ya acabó. Ya, por favor, les quería hacer recuerdo algo. No se vayan a descuidar de sus documentos. Ya estamos concluyendo en la versión 7, ya estamos en el último módulo y bueno, al final creo que algunos se han confiado y lo han dejado para el último. Les pido que por favor no pase eso con ustedes, que más bien tramiten desde ahora ya la fotocopia legalizada, la legalización del título para no tener inconvenientes cuando ya estemos concluyendo. ¿Ya? Y el que tenga algún problema con sus documentos, le pido que por favor a tiempo se contacte conmigo para ver cómo lo podemos asesorar. ¿Está bien? Listo, Sí, gracias. Licen. Gracias, hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, licenciada. Karen, buenas noches. Buenas noches.